La vida a veces se ve borrosa. No hay tanta claridad frente a nosotros. Pero cuando caminamos juntos, todo se vuelve más llevadero. Bienvenidos a Neblina, un podcast sobre iglesia, liderazgo y teología. Empecemos. Amigos de Neblina, qué bueno verlos. Gracias por conectarse una vez más. Gracias por ser fieles aquí al podcast y por escribirnos, por animarnos siempre a subir nuevos episodios. Tenemos ya como 6 semanas que no subíamos un episodio nuevo, pero bueno, aquí estamos. Neblina es un podcast para líderes de la iglesia, para personas comprometidas con el cristianismo, con la fe, que son líderes de alguna manera, que ejercen algún tipo de influencia sobre los demás, sobre algunos otros. Y hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a ser de beneficio y de bendición para ustedes. De nuevo, gracias por estar aquí con nosotros, por conectarse. Siempre, cada episodio digo que voy a tratar de subir más episodios, de grabar más, pero bueno, los que se dedican a esto saben que grabar, editar, subir y todo eso, tratar de hacerlo lo mejor posible no es fácil. Pero bueno, aquí estamos, así que gracias por conectarse con nosotros aquí a Neblina, por sus mensajes, por los mensajes que nos dejan, por seguirnos en las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales de Neblina? Bueno, mi Instagram, Juan Manuel Mesa, Facebook, Juan Manuel Mesa también, en YouTube, donde están principalmente los episodios, en YouTube y en Spotify pueden encontrarnos como Neblina, el podcast. Así que bueno, gracias por estar ahí, por conectarse con nosotros. Es de verdad una bendición poder interactuar, poder conocerles, podernos escribir por ahí en algún momento. Pero bueno, vamos a entrarle al tema de hoy. Quiero que sea un tema breve, o quiero que sea una conversación breve. No, como soy yo solo hablando usualmente, pues no quiero como tomarme mucho tiempo, ¿verdad? Y bueno, pronto esperamos tener como un mejor estudio, tener algunos invitados que tenemos por ahí en mente y con los cuales estamos conversando también. Espero que estén teniendo un feliz verano. Estamos en el mes de junio del año 2026, así que espero que estén teniendo un verano bueno con sus familias, en sus ministerios, en sus trabajos, en sus liderazgos que ejercen. De pronto usted a lo mejor ustedes no trabajan en una iglesia o no ejercen liderazgo en una iglesia, pero ejercen liderazgo en otro lado. Estoy seguro que esto les va a beneficiar mucho también. El tema de hoy se llama sacerdotes y profetas, se llama así el tema, sacerdotes y profetas. Y a lo mejor suena un poquito religioso, pero créanme lo que no lo es, no lo va a ser. Pero el título ilustra perfectamente de lo que queremos hablar hoy en 20 minutos, de sacerdotes y de profetas. Déjeme comentarle que hace unas semanas, hace unos meses, quizá como por ahí en el mes de febrero, estaba teniendo una conversación, lo cual me hizo pensar mucho en este tema. Estaba teniendo una conversación con un amigo y ese amigo se estaba quejando. Él es líder, ejerce un liderazgo y ejerce influencia sobre muchas personas, y se estaba quejando conmigo y me estaba diciendo que, bueno, que se sentía un poquito triste, que se sentía un poquito decepcionado y un poquito frustrado porque en su iglesia, él sentía como que él trabajaba mucho, como que le daba mucho a las personas y que él tenía que ejercer como mucha influencia, como que él sentía que se entregaba mucho, pero sentía que recibía como muy poco a cambio, ¿verdad? Entonces yo le decía a él, nunca he sido una persona que me gusta como victimizar el ministerio, así como que, sí, es que los ministros, los pastores, pobrecitos, no, ¿verdad? Pero le dije, bueno, es que es parte de la naturaleza del trabajo, es parte del presupuesto, ¿verdad? Entonces, tranquilo. Entonces él me decía, bueno, lo que a mí me hace más ruido es que cuando algunas personas tienen que ir como a desahogarse con alguien, o tienen como que ir a agradecerle a otra persona, pues van con otras personas, ¿verdad? Decía él que siento yo que no necesariamente hacen tanto por ellos como yo. Entonces estaba frustrado, y lo cual es a lo mejor el enemigo hablando o la humanidad hablando, lo que usted quiera, pero es una realidad. Y yo cuando estaba escuchándolo, me acordé mucho de un consejo que me dieron hace como 12 años, literalmente hace como 12 años. Un mentor que tenía en ese tiempo me dijo estas palabras, y de verdad que me han acompañado por muchos años. Yo siento que cuando él me dijo esto, él me liberó de muchas cosas
seguí luchando y sigo luchando con muchas de estas cosas, y con muchas otras, pero este consejo que él me dio fue para mí muy revelador y me ha acompañado todo este tiempo. Y bueno, yo de la misma forma, yo me acordé, tuve un flashback, ¿verdad? Cuando estaba hablando con mi amigo, tuve un flashback porque hace 12 años yo vine a él, él era mi mentor en ese tiempo y le di y lo mismo, me quejé con él, le dije, ¿sabes qué? Me siento mal, siento que doy mucho, la gente no agradece, siento que van y le agradecen a otros y él me dijo, él me escuchó, ¿verdad? Así como lo escuchan a uno las personas sabias y las personas experimentadas. Y me dijo, Juan, me dijo esto, Juan, en el pueblo de Israel siempre había un sacerdote y un profeta. Siempre hubo en el pueblo de Israel un sacerdote y un profeta. Todos quieren al sacerdote y casi nadie quiere al profeta, ¿verdad? Y a lo mejor y bueno, a lo mejor fue un comentario como muy exagerado, como que nadie quiere al profeta y de no estamos tratando de victimizar, simplemente que el episodio de hoy yo quiero hablar de la naturaleza del trabajo del profeta y la naturaleza del trabajo del sacerdote y espero que estos conceptos traigan para ti alivio, que traigan para ti un abrazo, que traigan para ti consuelo, una palabra de ánimo y que abraces el lugar que Dios te ha dado, que abraces el lugar que Dios te ha dado. Porque si tú eres sacerdote o tú eres profeta, Dios te necesita, o Dios te puso ahí porque la iglesia te necesita, ¿verdad? Dios te puso en ese lugar porque a lo mejor son tus habilidades, son tus dones. Pero bueno, este mentor que yo tenía, que somos amigos todavía, es lo que se mudó de la ciudad y bueno, es una persona que creció en un contexto como medio árabe y dice la verdad así como decimos en México, muy a rajatabla, ¿verdad? Lo dice así muy directo y me dijo, sí, te toca ser el profeta, tú eres el profeta, y al profeta no lo quiere nadie, ¿verdad? Entonces a lo mejor fue como muy fuerte, a lo mejor un poquito exagerado, yo no lo veo así, ¿verdad? Así como que nadie me quiere porque soy el profeta, no, ¿verdad? Pero sí entiendo la naturaleza de ser un profeta. Ahora no estoy hablando como de profetizar, de dar palabras proféticas, no estoy hablando de eso podemos hablar en otro episodio, ¿verdad? Estoy hablando de la naturaleza de ser un profeta, de ocupar el lugar de una persona que va y entrega la verdad y una persona que va y consuela a las personas y las escucha, ¿verdad? Eh, y si nos ponemos a pensar, eh, el lugar que los profetas ocupaban en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, y el lugar que los sacerdotes ocupaban en el pueblo de Israel, es algo bien impresionante y es algo que nos debe dejar mucha enseñanza a los que somos líderes, a los que ejercemos algún tipo de liderazgo, ¿verdad? Y déjame desarrollar un poquito más esto y después hacemos algunas aplicaciones y terminamos, pero ponte a pensar, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo del sacerdote? Hablamos del sacerdote. ¿Cuál es el trabajo del sacerdote? Imagínate, en el pueblo de Israel, el sacerdote bueno, eran los de la tribu de Leví. Y si tú te acuerdas en el libro de Josué, los de la tribu de Leví no recibieron un territorio específico para ellos. Más bien había 130 ciudades, alrededor de 130 ciudades, según me acuerdo del libro de Josué, que fueron designadas para que ellos las pudieran ocupar, ¿verdad? No había un territorio que se llamaba Leví, sino que los levitas tenían derecho a diferentes ciudades en diferentes territorios porque estaban ellos al servicio del templo y al servicio del pueblo. Al servicio del tabernáculo, lo que después vino a ser el templo de Salomón y donde se llevaba a cabo toda la religión. Pero imagínate, ¿cuál es el lugar? Ellos estaban en el templo. Imaginémonos en un levita, un sacerdote en el tiempo en el que ya había un templo, cuando Salomón ya había construido un templo. Imagínatelo, está ahí y está una persona. ¿Cuál es el trabajo del sacerdote? El trabajo del sacerdote es, entre muchos otros, pero hablando de la gente, era recibir a la gente. Imagínate una persona, dice, bueno, caí en pecado, me siento pecador, me siento sucio de acuerdo a la Torá, a la ley de Moisés y quiero redimir mi pecado. ¿Qué puedo hacer? ¿Con quién voy a ir? No iba con el profeta. No iba con el profeta, iba con, con el sacerdote, ¿verdad? Y el sacerdote, especialmente los buenos sacerdotes, pues recibían a las personas, les orientaban, sabes que no te preocupes, yo te ayudo,
vamos a redimir este pecado juntos. Mira, estas son las, le imprime una hojita, ¿verdad? Y estas son las especificaciones que debe tener tu cordero, o tus tórtolos, o tus palomas, o tus X, ¿no? Tu buey, no sé. Estas son las especificaciones de acuerdo a la ley, tráela, aquí yo te espero. Entonces, la gente realmente, el ir con un sacerdote era algo terapéutico, es lo que llamaríamos hoy una terapia. La gente venía cargada y se iba sintiéndose ligera, se iba sintiéndose perdonada. La gente se iba sintiéndose perdonada cuando iba a visitar al profeta. Entonces imagínate, ¿verdad? Venían con el cordero, imagínate, nos van a ayudar a hacer el sacrificio con un cordero, traen el cordero, el sacerdote sabía muy bien cómo hacer la libación, lo derramaban, le sacaban todo lo de adentro, lo limpiaban, prendía el holocausto, las brasas, ponían al cordero ahí, ¿verdad? Y el punto del sacrificio es que se quemara tanto, que se hicieran, por eso se llamaban ofrendas quemadas, se hiciera cenizas, y esas cenizas era lo que subía a la presencia de Dios, ¿verdad? Por lo menos en el ritual. Antes de que se quemara la carne, el sacerdote tenía derecho a una pieza de carne del cordero para comerla él, era parte de sus honorarios, digamos así. Um, pero eso era, entonces imagínate, viene la persona cargada, pecó con sus pecados acumulados, era como ir a confesión, tenían que invertir obviamente en el cordero, en el animal o en el sacrificio, ya sea de animales o de purificación, pero el sacerdote estaba ahí para escucharte, para atenderte, para consolarte, ¿verdad? Él estaba ahí, su trabajo era ayudarte para que te fueras ligero a casa, te sintieras perdonado. Ese es el trabajo del sacerdote. ¿Cuál es el trabajo del profeta? El profeta era el que te daba la carga, el profeta era el que le daba la carga a las personas. La gente venía al sacerdote porque antes habían hablado con el profeta. ¿Te fijas? Antes había venido el profeta y les había dicho, oye, eso que estás haciendo no está bien. Era el que confrontaba a las personas. El profeta era el que tenía las conversaciones difíciles con la gente. El profeta era el que venía y le decía, vengo de parte de Dios a decirte que, que eso no está bien, lo que estás haciendo. Estás en pecado y el Señor quiere que te arrepientes. El profeta llamaba al arrepentimiento a las personas. Imagínense, ¿verdad? Ver al sacerdote era como, wow, me encanta, él me va a ayudar. Y te asomas por la ventana y ves que viene el profeta caminando y dices, no, ahí viene este, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Eh, a veces ser profeta era como ser portero, su trabajo es parar los goles, ¿verdad? No es el sacerdote es el que mete los goles, el profeta es el que es el portero, es el que para los goles. Y si le meten gol, pues él tiene la culpa por ser mal portero. Es complicado, ¿verdad? Pero esa era la relación. Ahora, si hablamos de ejemplos, ¿te acuerdas, por ejemplo, Natán viene con David y le dice, le cuenta una historia para reprenderlo, ¿verdad? Si te acuerdas en el tiempo de Isaías, en el tiempo del rey Acaz, el rey dice, voy a hacer una alianza con otros dos ejércitos paganos para poder vencer a los asirios. Dios manda a Isaías y le dice, tu alianza es pecaminosa. Y en la historia de Isaías, el rey no quiere escuchar a Isaías. El rey no quiere hablar con Isaías porque él sabe lo que dentro de él sabe lo que Dios quiere y él no quiere hablar, él evita hablar con Isaías. Y cuando Isaías habla con él, le dice, Dios no aprueba tu alianza. Él dice, yo sabía eso, ¿verdad? Y bueno, los profetas tenían ese rol. Viene Amós, y hablamos de Amós el profeta. Vemos que llega al reino del norte, llega a Israel y les dice, encontramos algo muy interesante en Israel, ¿verdad? Cuando llegamos, se da cuenta, algo que era una tentación muy grande, que había un falso profeta. Era muy tentador para las personas levantar un falso profeta, porque el verdadero profeta me va a decir la verdad, me va a incomodar, me va a incomodar. Y para la gente, para los reyes, para los gobernantes, para las personas, era muy tentador, una tentación muy grande levantar a una persona que me diga lo que yo quiero escuchar. Entonces, cuando Amós llega a Israel, al reino del norte, se da cuenta que habían levantado un profeta que Dios no nombró, y porque les decía,
Dios los está prosperando. Dios es el que le está dando la prosperidad. Pero llegamos y le dicen, no, ustedes están prosperando porque están pisoteando al pobre. Porque están pisoteando al pobre. ¿Sí? Por eso están prosperando ustedes, porque están pisoteando al pobre. ¿Sí? Me acuerdo mucho, otro ejemplo de esto es cuando en el libro de Jeremías, en el capítulo 28, el pueblo fue exiliado a Israel, a Babilonia. El pueblo judío fue exiliado a Babilonia y viene un profeta que es un profeta que tiene buenas intenciones, un profeta entre comillas, se llama Ananías, en Jeremías 27 y 28. Y viene el profeta y le da al pueblo una palabra que lo hace popular a él, porque les dice, ni se instalen, no se acomoden aquí, Dios no los quiere aquí por mucho tiempo, vamos a estar aquí un par de años y nos vamos a ir, el Señor nos va a liberar, tranquilos. Viene Jeremías en el capítulo 29 y les dice, eso no dijo Dios, Dios no dijo eso. Dios no dijo eso, Dios les dice que se acomoden, que amen la ciudad, que oren por ella, que se casen, que construyan casas, porque si la ciudad está bien, ustedes van a estar bien. No nos vamos pronto de aquí. Aquí tengan hijos, tengan casas. No es lo que el pueblo quería escuchar, pero era lo que Dios estaba diciendo. Entonces, había esta tentación de querer escuchar al profeta, pero que el profeta, levantar un profeta que diga lo que yo quiero escuchar, ¿verdad? En el tiempo de Juan el Bautista, que fungía como un profeta, viene y le dice al rey, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. En el tiempo de Pablo viene el rey, Festo, creo que es Festo, trae a Pablo y le dice que predica. Le gustaba escucharlo. Pero cuando él empieza a hablar del juicio venidero, dice, no, llévenselo. Que la gente a lo mejor quiere escuchar una palabra de Dios, pero no siempre lo que Dios tiene que decir. Ese es el trabajo del profeta. Ahora, el último ejemplo que quiero poner es cómo funcionaba, por ejemplo, el tiempo de Zorobabel y de Esdras. Esto. Porque Zorobabel era el sacerdote y Esdras es un maestro de la ley, pero funge como un profeta en el sentido de enseñar y de decirle al pueblo. La gente, vemos claramente cómo la gente va con Zorobabel y se refugia en Zorobabel y hablan con él. Y Esdras bien les dice, no se pueden casar con esa gente, no. Le señala eso. Le señala sus pecados. Ese es el trabajo del profeta, incomodar, ser el portero, tener las conversaciones difíciles, ¿verdad? Y es por eso que muchas personas, cuando alguien en la iglesia o en una empresa o en un lugar, alguien va a ver un sacerdote ahí y va a haber un profeta. La gente naturalmente va a querer estar con el sacerdote. Él me escucha, él me ayuda, él me entiende, me siento ligero. Eh, pero el profeta me da una carga, me confronta. Es el que tiene conmigo las conversaciones difíciles. Eh, y quiero decirte esto, ninguno es mejor que el otro. La iglesia necesita profetas y sacerdotes. ¿Sí? Solo que tienen un diferente rol. El sacerdote ayudaba a que el pueblo se aliviaba, a que el pueblo se sintiera aliviado. El sacerdote ayudaba a que las personas se sintieran ligeras, a que se sintieran perdonadas, que se sintieran amadas por Dios. Eso es el trabajo de él. Pero los sacerdotes casi nunca movían al pueblo. No hacían que las cosas sucedieran. Ese es el trabajo del profeta. Órale, párense, muévanse, vamos. Y los que llevaban al pueblo del punto A al punto B eran los profetas, ¿verdad? Y el profeta tampoco no era bueno, no era su trabajo consolar a la gente, que también lo necesita. Consolar a la gente, ayudar a la gente, entender a la gente, abrazar a la gente, que se sintiera perdonada. Por eso este consejo, ¿verdad?, que me dieron hace mucho tiempo, en todo lugar, en todos los lugares hay un profeta, en todas las iglesias, a veces en las empresas, en los trabajos, hay un profeta y un sacerdote. El sacerdote tiende a ser popular, el profeta no. Así que yo quiero animarte hoy a que si tu trabajo es ser profeta, de nuevo no estoy hablando de las palabras proféticas, pero de ser la persona que tiene las conversaciones difíciles, que eres la persona en la que confronta, la persona que dice, hey, no, eso no, la persona que señala, eh,
Y dices tú, bueno, la verdad es que en mi corazón me gustaría ser un poquito más popular, que me quisieran como quieren a otros. Quiero decirte que no pienses eso, porque Dios fue el que te puso en ese lugar. Dios te ha puesto en ese lugar, ¿verdad? No es cómodo, no es fácil recibir al profeta, pero más difícil todavía es ser el profeta. Ser el profeta. Por eso Elías decían, no, yo no quiero esto más, ya no quiero trabajar en esto, me siento solo. Y Dios le dice, no, hay otros 700 profetas, igual que tú, o 1700, no me acuerdo cuántos eran, pero hay un montón de personas que hacen la labor que tú haces también, solo que en otros lugares. En todas las iglesias hay un profeta y un sacerdote. Ambos son necesarios. Si tú eres profeta, no te desanimes, sigue adelante. No puede ser el indicador del éxito de tu ministerio que la gente te quiera, porque el profeta usualmente no va a ser el más querido ni el más popular. Esto a veces tiene que ver con nuestros dones, con nuestras habilidades, con nuestra personalidad. Eh, pero es una realidad. Si tú eres un sacerdote, gracias por la labor que tú haces. Dios te puso ahí. No es como que tú elegiste lo fácil, porque ser sacerdote tampoco es fácil. Y se les requieren el don, la habilidad y el llamado. Los sacerdotes tenían el llamado a ser sacerdotes, a recibir a la gente, a escucharla, ¿verdad? Solo como quiero invitarte, si tú eres sacerdote, a que animes al profeta, a que vayas y abraces al profeta, y a que no recibas a la gente y le digas, sí, que el profeta es malo, no te entiende. Vente, yo te entiendo, porque esa no es tu labor. Tu labor no es echarle hate, tirarle hate al profeta. Tu labor es ser uno con él y trabajar como un equipo. Dios te debe haber llamado a ser un profeta o a ser un sacerdote. Dios te quiere ahí, Él te dio el don, el llamado. Y necesitamos una sinergia espiritual para que funcione la iglesia, ¿verdad? Pero si tú eres un profeta, si tú tienes o no digo que seas un profeta, de nuevo, que profetiza, ¿verdad? Pero si tú tienes este llamado a decir la verdad, recuerda las palabras de Efesios, la verdad en amor. El profeta no va y lastima a la gente, pero sí dice la verdad, confronta, dice las cosas, tiene las conversaciones difíciles, ama tu lugar de profeta. Va a haber alguien que lo va a apreciar y que a largo plazo dice, gracias por haberme venido a confrontar, gracias por haberme lo dicho. Y gracias al sacerdote que me ayudó, que me consoló, que me hizo sentir ligero eh, en ese momento. Así que si tú eres un profeta, recuerda que Dios te dio esa habilidad, ese llamado, ese talento, Dios te puso ahí. Abraza tu ministerio. Si tú eres un sacerdote, Dios te puso ahí, tú tienes ese llamado, tienes ese talento, abraza tu ministerio también. Y vamos a tener una sinergia de unos con los otros, ¿verdad? Profetas y sacerdotes. Gracias por estar con nosotros hoy. Nos vemos en el próximo episodio.